Él los llamaba a su oficina, les pedía que oraran con él y luego, lentamente, sus oraciones se volvían más íntimas, sus manos se demoraban sobre sus hombros por un momento más de lo debido. Esta historia trata sobre las cosas malas que los pastores les hacen a sus coristas femeninas. Espero que este video haga que más personas hablen. Asegúrate de mirar hasta el final. El sol estaba bajo en el cielo de Lagos mientras el servicio vespertino en Divine Path Ministry llegaba a su fin. Dentro de la gran iglesia, el pastor Timothy Okechukwu estaba de pie en el púlpito, su túnica blanca brillando bajo las luces suaves y sus manos levantadas en oración. Su voz, profunda y poderosa, resonó por el enorme salón, tocando los corazones de la congregación como el cálido abrazo del Espíritu Santo. Era un hombre adorado por muchos, especialmente por las mujeres jóvenes que llenaban los bancos delanteros. Sus ojos se fijaron en él como si fuera una figura divina enviada desde el cielo. Se aferraban a cada palabra que decía, sus esperanzas y sueños estaban atados a las promesas que hacía. El pastor Timothy no era solo un predicador, era un salvador. A los perdidos y oprimidos, particularmente a las mujeres de su iglesia, les ofrecía algo que nadie más esperaba. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, decía, mirando a la congregación. Pueden estar luchando ahora, pero a través de este ministerio los ayudaré a alcanzar sus sueños. Se levantarán. Se elevarán. Fueron estas promesas las que llevaron a muchas mujeres jóvenes, huérfanas, hijas de los pobres y esperanzadas coristas a su hogar. Creyendo que el pastor Timothy era su puerta de entrada a una vida mejor, les ofreció refugio, educación, sobre todo, la oportunidad de asistir a la universidad, algo más allá de sus sueños más locos. La esposa del pastor, la hermana Esther, una mujer tranquila y modesta, apoyó plenamente la misión de su esposo, sin saber de los siniestros planes que él ya había puesto en marcha. Ada era una de esas chicas. Una tímida joven de 18 años de origen humilde, había llamado la atención del pastor durante uno de los ensayos del coro de la iglesia. Su voz era como la miel, suave, melódica y pura. El pastor Timothy la había escogido, la había elogiado por su talento y pronto la había acogido en su casa, junto con otras jóvenes de la iglesia. Me aseguraré de que vayas a la mejor universidad, le había asegurado el pastor Timothy a sus padres cuando dudaron. Ella vivirá bajo mi techo y yo me encargaré de todo. Dios tiene un plan para ella. Nadie se imaginaba que los planes del pastor eran todo menos divinos. La hermana Esther siempre había creído en la visión de su marido. Había estado a su lado mientras él construía la iglesia desde cero, había visto cómo miles de personas acudían a escucharlo predicar y había apoyado su decisión de acoger a las jóvenes que necesitaban ayuda. Para ella, era un testimonio de su bondad, de su amor por el pueblo de Dios. A menudo cocinaba para las niñas y las animaba, tal como la habían animado a ella cuando se casó con Timothy muchos años atrás. Pero las niñas, Ada, Olivia y las demás comenzaron a notar que el interés del pastor Timothy por ellas no era puramente espiritual. Las llamaba a su oficina, les pedía que oraran con él y luego, poco a poco, sus oraciones se volvieron más íntimas, sus manos se demoraban sobre sus hombros un momento de más. Al principio, Ada no le dio mucha importancia. Después de todo, él era su padre espiritual. Se suponía que su toque debía ser reconfortante. Pero pronto los toques se volvieron más invasivos, las oraciones nocturnas en su oficina se hicieron más frecuentes. Les hablaba de pureza, de sacrificio y luego, al mismo tiempo, les decía lo hermosas que eran, lo especiales que eran a los ojos de Dios y a los suyos. Olivia, la más atrevida del grupo, fue la primera en levantar una ceja. Había oído rumores sobre hombres como el pastor Timothy, hombres que usaban la iglesia como una tapadera para sus deseos carnales. Pero incluso a ella le resultó difícil creer al principio que él era un hombre de Dios. ¿Podría ser realmente como esos lobos con piel de oveja de los que había oído hablar? A medida que pasaba el tiempo, las niñas comenzaron a sentirse cada vez más aisladas. El pastor les recordaba que él era el responsable de su educación, de su futuro, y que sin él, no tendrían nada. Poco a poco, comenzó a manipular sus pensamientos, rompiendo su resistencia, usando el peso de su pobreza y sus sueños en su contra. Ada yacía en la cama esa noche, mirando al techo, con el corazón pesado por la confusión. Había llegado a la casa del pastor Timothy con la esperanza de lograr algo más grande.
pero ahora algo se sentía mal. La forma en que la miraba durante sus oraciones, la forma en que insistía en que se quedara después del servicio. Todo se sentía diferente. Olivia, acostada en la cama junto a ella, notó las mismas cosas. «Ada», susurró en la oscuridad. «Algo no está bien». «¿Qué quieres decir?». La voz de Ada era temblorosa, traicionando sus propios miedos. El pastor, Olivia respondió. «¿Has notado cómo nos habla ahora? ¿Cómo nos mira?». Ada no respondió al principio, pero sabía que Olivia tenía razón. El interés del pastor Timothy en ellas había pasado de ser puramente sobre su futuro a algo más personal, más físico. Había comenzado a invitarlas a su oficina una por una, pidiéndoles que cerraran la puerta detrás de ellas, susurrando cosas que las hacían sentir incómodas pero demasiado asustadas para negarse. Las chicas estaban atadas por un miedo tácito. No podían hablar en su contra. No solo era su pastor, sino que tenía las llaves de su futuro en sus manos. Y luego estaban las grabaciones. Las grabaciones oscuras y amenazantes que pronto saldrían a la luz. Olivia estaba de pie frente al escritorio de roble del pastor Timothy, con el corazón palpitando con fuerza. Había estado allí muchas veces antes, pero esta vez algo se sentía diferente. El pastor estaba sentado frente a ella, sus ojos mirándola atentamente, pero su sonrisa no era la cálida sonrisa paternal que alguna vez había encontrado reconfortante. Ahora se sentía depredadora, inquietante. «Olivia, te has vuelto muy importante para este ministerio», empezó en voz baja, casi un susurro. «Dios tiene grandes planes para ti». Olivia asintió, sin saber qué decir. Su mente corría, tratando de anticipar lo que vendría después. Había oído de Ada, de Zainab, que estas reuniones privadas ya no eran solo sobre el trabajo de la iglesia o su educación. Los avances del pastor se habían vuelto más audaces, y sus palabras, una vez alentadoras, ahora destilaban un significado oculto. «¿Confías en mí, Olivia?», preguntó de repente, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio. Ella dudó. La respuesta correcta estaba clara, pero el peso de su miedo le oprimía el pecho. «Sí, pastor», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. «Bien», dijo él, levantándose de su silla y moviéndose alrededor del escritorio hasta que estuvo de pie justo frente a ella. «Me alegro de que confíes en mí. Verás, Dios me habla y me ha dicho que eres muy especial. Pero para cumplir su plan, debes someterte a su voluntad». Olivia se quedó sin aliento. Ya había oído eso antes. Le había dicho cosas similares a Ada, convenciéndola de que la relación entre un pastor y su rebaño requería más que una guía espiritual. Pero lo que vino después estuvo lejos de ser sagrado. La mano del pastor Timothy se extendió y apartó un mechón de cabello del rostro de Olivia. Ella retrocedió un poco, pero él la agarró con más fuerza por el hombro. «No hay necesidad de tener miedo», dijo con dulzura. «Esto es lo que Dios quiere». Las palabras la dejaron helada. ¿Cómo podía un hombre que predicaba el amor, la pureza y la santidad justificar semejante comportamiento? Quería gritar, correr, pero el miedo la mantenía congelada en su sitio. Miedo de lo que él pudiera hacer. Miedo de la vergüenza que le seguiría si se resistía. Y entonces llegó el golpe final. «Si desobedeces», dijo, con la voz fría, «habrá consecuencias. No solo para ti, sino para tu familia. Ya sabes cómo chismorrea la gente. No quisiera que nadie pensara mal de ti». Los ojos de Olivia se abrieron de par en par cuando la realidad de su amenaza se hizo evidente. Había oído rumores de las otras chicas, susurros de cámaras ocultas, de grabaciones que podrían arruinar sus reputaciones para siempre. Pero nunca lo había creído realmente hasta ahora. «¿Entiendes?», preguntó, apretando aún más su agarre. «Sí, pastor», susurró ella, con la voz quebrada bajo el peso de su miedo. Pasaron las semanas, y la oscuridad que nublaba la casa del pastor Timothy se hizo más densa. La atmósfera que alguna vez fue animada se volvió tensa, sofocante. Ada y Olivia apenas se hablaban, ambas atormentadas por los encuentros que habían sufrido. El pastor Timothy continuó con su manipulación, aislando a las chicas del resto de la congregación,
alimentándolas con promesas de una vida mejor, mientras las amenazaba con vergüenza y humillación pública si alguna vez hablaban. Pero el verdadero horror llegó cuando Ada descubrió que estaba embarazada. Habían pasado 2 meses desde esa fatídica noche en la oficina del pastor Timothy. Se había convencido a sí misma de que todo era parte del plan de Dios, tal como él había dicho. Pero cuando llegó la enfermedad, las náuseas que no se iban, se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Una noche, incapaz de soportar más el peso de la enfermedad, Ada se lo contó a Olivia. Las 2 niñas se sentaron en el borde de la cama de Ada. La habitación estaba oscura salvo por la tenue luz que entraba por la ventana. Olivia, susurró Ada, con la voz temblorosa. Creo que estoy embarazada. El corazón de Olivia se hundió. Había sospechado que algo iba mal, pero oír las palabras en voz alta lo hizo aún más real. Abrazó a Ada, tratando de consolarla, pero por dentro sintió una oleada de ira, miedo y culpa. ¿Cómo habían permitido que esto sucediera? ¿Cómo habían caído tan profundamente en la trampa del pastor Timothy? Tenemos que decírselo a alguien, susurró Olivia, con la voz llena de determinación. No podemos dejar que se salga con la suya. Ada la miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Pero quién? ¿Quién nos creerá? Era una pregunta que los había atormentado a ambos durante semanas. El pastor Timothy era adorado por la congregación. Era visto como un hombre de Dios, un salvador. ¿Quién creería las palabras de 2 jovencitas sobre el reverenciado pastor? E incluso si lo hicieran, ¿qué pasaría con sus reputaciones? ¿Con sus familias? Tenemos que decírselo a su esposa, dijo Olivia de repente. Esther. Ella nos creerá. Tiene que hacerlo. Ada vaciló, pero la mirada en los ojos de Olivia le dio esperanza. Tal vez la hermana Esther, la mujer amable y gentil que los había cuidado, sería capaz de detenerlo. Tal vez ella podría salvarlos.